Hoy martes 10 de mayo de 2022, en nuestra jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, nos hemos reunido para analizar el capítulo o la emisión número 116 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto, en el día de hoy vamos a analizar un golpe que le dio el batallón de contraguerrilla número 6 Pijaos el día 15 de abril de 1992 a la cuadrilla 21 de las FARC en el área rural del corregimiento de Río Manso del municipio de Rovira, Tolima. Fueron hechos fuertes, contundentes, un combate muy intenso en el cual las tropas del ejército le causaron un importante golpe a un bandido muy conocido, William Manjarres Reales, alias Adán Izquierdo, uno de los delincuentes con más proyección que tenían en ese momento las FARC y uno de los terroristas más cercanos al Mono Jojoy y con mayor ascendencia dentro de las FARC por su morbosa criminalidad y por su capacidad de instigar a la comisión de los delitos. Este golpe fue el producto de un trabajo persistente de las tropas, fue el producto de la constancia de las autoridades en búsqueda de los bandidos y fue la consecuencia de la presión que estaban haciendo en distintas partes del país los tres grupos, el ELN, el EPL y las FARC, como parte de lo que llamaron la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y las acciones conjuntas que realizaban en algunos sectores del país, en algunas regiones del país, contra el débil gobierno de César Gaviria, en el mismo momento en que el narcotráfico lo tenía completamente arrinconado y Pablo Escobar hacía lo que quería en la cárcel de la Catedral. Entonces vamos a ver hoy este importante evento que nos da otras luces acerca de lo que ha ocurrido con la violencia en Colombia en otra región que ya la hemos estudiado anteriormente, el departamento del Tolima, donde se originaron las FARC y otros grupos terroristas. Mi coronel, según la prolongada historia de la violencia comunista contra Colombia, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Rovira, en el Tolima? Bueno, mi coronel, entonces aquí vemos a la izquierda el mapa de Colombia, como siempre lo colocamos para ubicar geográfica y geopolíticamente a nuestros visitantes permanentes a las actividades que hacemos en la fundación. Y vemos que el departamento del Tolima tiene una ubicación privilegiada frente al centro de poder nacional, que es el municipio de Bogotá, Distrito Capital. Y a la vez vemos que el municipio de Rovira, Tolima, está ubicado en el centro occidente del departamento y en realidad muy cerca de la capital de la República, habida cuenta que está pegado a la ciudad de Ibagué, está muy cerca al Valle del Magdalena y no es sino cruzar el Valle del Magdalena, que es donde está el cursor, e ingresar a Cundinamarca y pasar a Bogotá. Pero también, así como el departamento del Tolima es geoestratégicamente importante para el desarrollo de cualquier movimiento subversivo, como lo hemos visto ya en reiteradas ocasiones en el norte de Tolima, con toda la zona del Líbano, Casabianca, etcétera, o en el sur de Tolima, del Tolima, donde se desarrollaron todas las guerrillas liberales y comunistas, o al oriente del Tolima, donde el Partido Comunista promovió, cruzando el Valle del Magdalena hacia la cordillera oriental, promovió la construcción de especies de republiquetas independientes para unir el oriente del Tolima con el páramo de Sumapaz. Y hacia el suroriente tenemos también otra zona donde la guerrilla ha tenido mucha fuerza, habida cuenta que empata con el Huila y va a salir a la región del Pato, más hacia el sur. Entonces es un departamento geoestratégicamente muy valioso, pero el municipio está enclavado dentro de ese corazón, tiene cercanía
geográfica con la capital Ibagué, tiene cercanía geográfica con el norte del Tolima, donde fue tan conflictivo durante los años 60 y siguió siendo conflictivo después con la aparición de otras guerrillas, y queda en el piedemonte de la cordillera central. O sea, el municipio de Río Blanco queda pegado a la cordillera central, en las estribaciones orientales de esa cordillera, avanza hacia el Valle del Magdalena, que cruza por aquí más o menos el río Magdalena, y lo cruza y llega al otro valle, a la otra cordillera, que es la cordillera oriental. Entonces, la ubicación geoestratégica de este municipio es fundamental para el desarrollo de algún proceso revolucionario, máxime si se trata de cumplir el proyecto que tenían las FARC en ese tiempo, de rodear a las 30 ciudades que ellos consideraron básicas en su plan estratégico, incluida naturalmente la ciudad de Ibagué o incluida la ciudad de Armenia, que no es sino cruzar la cordillera y ahí está Soria Armenia. Entonces, a grandes rasgos, estos son los objetivos, los rasgos geopolíticos y geoestratégicos importantes de este municipio, que como lo vemos está igual que todos los municipios de cordillera en Colombia, construido sobre un semiplano a la orilla de las estribaciones de una cordillera. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles son las características geopolíticas del área rural del municipio de Rovira, Tolima, y en particular el corregimiento de Río Manso, sitio donde ocurrieron los hechos relacionados con el enfrentamiento armado entre tropas del batallón de contraguerrillas número 6 Pijaos y bandoleros de la cuadrilla 21 de las FARC el 15 de abril de 1992 en horas de la mañana? Bueno, entonces antes de verlo aquí en el mapa nos queda más claro. Vemos que Rovira está muy cerca de San Luis Tolima, que es un municipio que también ha tenido mucha tradición de violencia, muy cerca de Cajamarca, por donde se cruza la cordillera, llega el Quindío, muy cerca realmente de la capital Ibagué, y que tiene también por el suroccidente límites con Roncesvalles, uno de los municipios que ha sido más golpeado por el terrorismo comunista durante muchos años, o por San Antonio de los Micos, otro municipio que ha sufrido la violencia del Partido Comunista y las FARC. Y al sur están los municipios de Ortega y Collaima, muy conocidos por las etnias indígenas que todavía quedan en esa región. Y al oriente están el municipio del Guamo y el Espinal, muy conocidos por su gastronomía y por su producción arrocera. Entonces, muy importante para las FARC tener una presencia coactiva y coercitiva en esta región para extenderse hacia esos municipios y causar todo lo que ya conocemos. Además, por la cercanía a Ibagué y a Bogotá para actividades logísticas y demás. Y en este mapa vemos, esta es la cordillera central, una cordillera muy fuerte, y aquí está también no tan lejos, vemos aquí está Rovira, y aquí está el Nevado del Tolima, el sitio de repliegue ideal de todas las guerrillas desde la época de Chispas, de Esquip, de Sangre Negra. Es más, desde la época de la violencia de la Guerra de los 1000 días, el Nevado del Tolima fue área de repliegue para grupos armados. Las historias de Tulio Barón en el norte del Tolima lo relacionan mucho con el Nevado del Tolima. Y vemos que Rovira también queda en la estribación, en la parte más oriental de la cordillera central, que no es plano, al contrario es muy, muy quebrado, que sigue bajando hacia el valle donde están los cultivos de arroz y sorgo y otros cultivos muy reconocidos, y la producción de gallinas, centros avícolas, cruza el valle del Magdalena y vuelve a subir otra vez al valle, a la cordillera oriental. Entonces tiene alguna semejanza o similitud morfológica con lo que ocurre en el Valle del Cauca, donde las dos cordilleras se convirtieron en el epicentro de la creación o el fortalecimiento de bandidos. La diferencia es que en el Valle del Cauca es entre la cordillera central, que es esta, y la occidental, que está fuera del mapa, y por la mitad cruza el valle del río Cauca. En cambio aquí es entre la central y la oriental y cruza el Valle del Magdalena. Claro, las composiciones
etnográficas son diferentes, pero el procedimiento es parecido, y por eso cuando las guerrillas salieron de aquí del Valle del Cauca, los liberales encontraron unos terrenos un poco parecidos para hacer su acción criminal a lo que encontraban en el valle. Bueno, ahora miramos, este es una foto más o menos de 2014-2013 del corregimiento de Río Manso. Igual lo vemos, tiene la misma característica del municipio, está enclavado en la parte baja de la cordillera, en una zona semiplana, pero con los riesgos de todos los municipios cordilleranos colombianos de que un movimiento telúrico o un deslave natural o un deslave producido por la acción humana de la depredación forestal pueda causarles daños con inundaciones o, por qué no, desaparecer un municipio de estos. Pero es la característica de nuestra geografía andina y son muy contadas las ciudades como Bogotá o como Tunja que están en altiplano. Las demás todas están así construidas en la base de estos cerros o subiendo esos cerros con riesgos grandísimos. Este corregimiento de Río Manso queda cerca de un famoso río que es muy turístico para los tolimenses. Aquí se alcanza a ver en la parte baja que lo llaman el río Manso, pero que de manso no tiene nada porque cuando llueve en la parte alta de la cordillera se crece e inclusive ha generado inundaciones. Este corregimiento y el mismo municipio de Rovira han sido afectados varias veces por inundaciones. Pero vemos que es un corregimiento que ha crecido porque usualmente lo que ocurre es que los campesinos tienen aquí su casa donde llegan a descansar y tienen las fincas en sectores alejados, y entonces por la distancia que hay al área urbana de Rovira, también tienen aquí sus centros de abastecimiento, su puesto de salud, y poco a poco han ido creciendo, y no es una vez sino varias que ha ocurrido en Colombia que al final estos corregimientos que crecen así terminan independizándose como municipios. No es el caso de Río Manso todavía, pero ya inclusive en su publicidad ellos hablan de Río Manso Tolima y no dicen Río Manso Rovira Tolima, como se debería decir. Pero bueno, esta es la parte geográfica de este municipio. Y ya en la parte para operaciones militares vemos que es una zona completamente apta para movimientos guerrilleros, porque así por encima en el exterior se ve que hay mucho cursito de agua, mucha quebrada que baja por estos pliegues, por estas faldas, y que va a desembocar al río Manso. Y el río Manso, como se sobreentiende, terminará siendo otro afluente del Magdalena debido al sentido en que corre. Entonces son zonas que alimentan el río Magdalena, que alimentan ese rico valle y que necesitan que se proteja el medio ambiente, porque aquí lo vemos, la instalación del hombre en estas regiones con unas carreteras muy quebradas, se alcanza a ver ahí a donde se llega, y de muy mala categoría todavía, aptas precisamente para que la guerrilla se fortalezca. La depredación humana de la parte de los bosques ha sido fuerte, y a eso es que hay que ponerle cuidado a largo plazo, porque es el país entero el que está sufriendo este fenómeno que se olvida fácilmente y no se tiene en cuenta sino en el discurso y no en la práctica dentro de la solución de los problemas. El río Manso Tolima no es la excepción. Mi coronel, para abril de 1992, cuando ocurrieron los hechos, Colombia vivía una situación muy tensa de violencia narcoguerrillera, debido a la cuestionada y débil gobernabilidad del presidente César Gaviria. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del enfrentamiento armado entre las tropas de la Sexta Brigada y los bandoleros de la cuadrilla 21 de las FARC, ahí en Rovira, Tolima, en particular en el corregimiento de Río Manso? Nos ubicamos históricamente, cronológicamente, en el periodo en que la coordinadora guerrillera Simón Bolívar le dijo al gobierno nacional que todo ese acuerdo que había hecho con el M-19 era apenas
un paso para la paz, pero que definitivamente la constituyente del 91 no iba con ellos, porque ellos lo que querían era el poder y no les habían entregado el poder. Segundo, que había que negociar nuevamente y estaban en negociaciones, primero en Tlaxcala y luego con el Caracazo que le falló al señor Chávez. Mejor, primero en Caracas y luego con el Caracazo que le falló al señor Chávez, se trasladaron a Tlaxcala. Estaban más o menos en la época en que se han trasladado a Tlaxcala. Y paralelamente, lo hemos reiterado en días anteriores, había una serie de actividades de terrorismo y de violencia contra los colombianos en diferentes puntos. Y uno de esos puntos era el Tolima, en el centro occidente del departamento. Habían ocurrido ya varias acciones criminales y se había acabado de activar precisamente el batallón de contraguerrilla número 6 Pijaos con tropas voluntarias, eran soldados voluntarios en ese momento, no eran profesionales todavía, y ese batallón tenía la misión específica de combatir a la cuadrilla 21, a la cuadrilla 50, a la cuadrilla 25 de las FARC, que eran muy activas en el Tolima y estaban dirigidas ya por Alfonso Cano. Recordemos también que esto ocurrió en el año 92, 91, 92, y que Alfonso Cano salió definitivamente de Casa Verde, donde habían reunido los cabecillas, no solo Cano, sino Timochenko, Iván Márquez, Tiro Fijo y el Mono Boy, y que a partir de momento se repartieron por varias regiones y que las FARC estaban preparando la octava conferencia para el 93 y una forma de llegar fuertes y de verificar que esa decisión que tomaron a la ligera debido a la presión que les ejerció el ejército y gracias a que los negritos, como decía Tiro Fijo, entre los que se sospecha estaba Álvaro Leiva Durán, les avisaron que para allá iba el ejército a golpearlos en Casa Verde. Entonces, eh, esta región del Tolima, como todo el país, era blanco de distintos atentados, pero aquí no era contra la infraestructura, sino era contra la población civil directamente. Era asesinatos de campesinos, era extorsiones, era la presencia coactiva, eran los que solucionaban los problemas de linderos, eran los que acababan con bazuqueros y sapos, como llamaban a todos los campesinos, y ladrones de gallinas. Entonces estaban ejerciendo un estado paralelo y el líder de ellos era el de la cuadrilla 21, William Manjares Reales, alias Adán Izquierdo. Y también lo acompañaba otro bandido, Jerónimo Galeano, que fue muy conocido en las FARC y que dio mucha guerra en esa región por más de 20 años, hasta que por allá a comienzos del siglo XXI fue eliminado por un francotirador cerca a Ipehuila. Pero en síntesis, esa debilidad de carácter, esa falta de plan estratégico del señor Gaviria y esa falta de concepción de que era una guerra integral, permitía también que la coordinadora guerrillera hiciera todo lo que hacía porque eh, con unos argumentos más baladíes que lógicos, imponiéndole a un ministro de Defensa Civil que no tenía la menor idea de esto, temas como que se posesionó el señor Pardo y dijo que en 18 meses iba a acabar la guerrilla. Y pues obviamente los guerrilleros se rieron de él y al país se le olvidó semejante despropósito que tenía el señor Pardo, porque creían que no era sino colocar un civil al mando de la guerrilla y que las FARC inmediatamente, al mando del Ministerio de Defensa, y que inmediatamente las FARC se iban a desmovilizar porque ya no encontraban la razón de su lucha. Y esa era una de las imposiciones que han hecho para negociar en Caracas y Tlaxcala, ya que la constituyente también se lo había exigido en paralelo. Pero no se logró absolutamente nada. El paso del señor Gaviria del señor Pardo Rueda fue intrascendente por el Ministerio de Defensa y antes al contrario el problema se agravó. Coronel, ¿cuáles fueron las actividades más recientes antes del sangriento enfrentamiento armado entre tropas de la Sexta Brigada y bandoleros de la cuadrilla 21 de las FARC en el área rural de Rovira, Tolima, el 15 de abril de 1992?
Bueno, antes de ver lo que pasaba ya, entonces recordamos a los oyentes que la coordinadora tenía un terrorismo y un triunfalismo en todo el país que eran ilimitados. Habían incrementado las finanzas ilegales y el secuestro en todo el país. Estaban desdoblando cuadrillas en todas partes y hacían retenes ilegales y presencia coactiva en todas las regiones. Eso no era solamente en el Tolima, era en todo el país. Los nexos con el cartel de Pablo Escobar y el cartel de Cali ya eran evidentes. O sea que mientras el cartel de Cali y el de Medellín se mataban entre ellos, paralelamente las FARC los manejaba a ambos y a ambos les recibía dinero. El reclutamiento de menores, sobre todo de indígenas, en la zona de Coyaima, o sea, Natagaima y Ortega, fue muy intenso en esa época. Inclusive el señor Jerónimo Galeano firmó un pacto con los indígenas de que no los volvían a reclutar, lo cual no era cierto, pero todo eso pasó y era parte de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, en Venezuela estaban haciendo todo el proceso clandestino para fortalecer a las FARC si se tomaban el poder, los comunistas venezolanos. Ese enredo de los diálogos de Caracas y Tlaxcala no condujo absolutamente a nada. Quedó demostrado que haber puesto un ministro de Defensa Civil no era ninguna solución, que el señor Serpa estaba desbocadamente buscando la presidencia de la República como diera lugar, que mientras tanto el cartel de Cali y el cartel de Medellín tenían una fuerte incidencia en amplios sectores de la política, como la sigue teniendo el narcotráfico hoy, también con sectores de la política, y que el plan Pistola y el cogobierno, en este caso en el Tolima, sí que eran comunes. Era, como les digo, asesinando campesinos, asesinando a finqueros, asesinando miembros de la fuerza pública, y pistoleo completo y cogobierno. En el área, ya en los antecedentes específicos en el Tolima, era constante y persistente la presencia de bandoleros en la región en diferentes actividades. Entonces, al B2 de la Sexta Brigada le llegaban informaciones de distintas fuentes con distintos datos de que fueron vistos 15 allí, 8 allí, que reunieron, que salieron, que estuvieron tomando trago, que estuvieron recogiendo remesa, que organizaron un bazar, que presionaron a los campesinos para salir a protestar, que anunciaron que toques de queda, todo lo que ocurre en estas zonas cuando los bandoleros van cogiendo fuerza y se van adueñando del control del Estado sin que haya la forma suficiente de responderles. También dinamitaron el peaje de Cajamarca, que es un peaje, o ha sido siempre un peaje de bastante flujo de vehículos y por ende de bastante flujo de ingresos financieros para la administración del peaje. Entonces, no solamente que se robaron el dinero de lo que había en la caja en un momento crítico de buen ingreso, sino que lo dinamitaron y lo destruyeron, como también lo hicieron en varias partes del país. La autopista Medellín-Bogotá varias veces fueron destruidos los peajes, en la troncal a la costa, en el Valle del Cauca. Entonces aquí Cajamarca era muy importante para el impacto psicológico. Además porque si aún con el túnel que se construyó después como de 20 años de trabajo y que sigue teniendo problemas que a veces lo cierran porque la limitación, porque quedó algo, si aún con eso el tráfico es pesado por el volumen y por la estrechez de la carretera, imagínense ustedes en esa época dinamitar el peaje, el trancón tan monumental que armaron, porque dejaban atravesados vehículos, a las tractomulas las pintaban y decían que estaban cargadas con dinamita, y hasta que no se deshacía todo ese ejercicio era bastante difícil mejorar la fluidez del tráfico. Había unas coordinaciones de todas las cuadrillas, en especial de la 31 y la 39, para enviar guerrilleros a el Tolima. Era otra de las actividades que realizaban. Reuniones de campesinos permanentes para meterles en la cabeza la actividad
vincularse al movimiento guerrillero de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Atacaron el municipio, el corregimiento de Playa Rica, que queda también cerca de esta región, y destruyeron el cuartel de policía, asesinaron a 3 policías, pero en el combate quedaron heridos 4 bandidos y 2 fueron enterrados en el propio cementerio de Playa Rica, y allí la comunidad informó a las autoridades quiénes eran, y otros 2 fueron enterrados en una vereda y también la comunidad informó dónde los habían enterrado y allá fueron exhumados los cadáveres. Hubo un censo de parte de la guerrilla de toda la población. Ellos lo llamaban el estudio socioeconómico de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y sí tenían unos datos completos de toda la vida socioeconómica de la región, en especial los cultivos, el número de hectáreas y las que la tenía una de esos pequeños minifundios, las cabezas de ganado que tenían, la cantidad de aves de corral, cuántas personas integraban la vivienda, cuál era el promedio de ingresos, y todo ese control lo llevaba el tal Manjarres Riales o Adán Izquierdo, con el fin de aplicarles las vacunas, las extorsiones y la cuota, entre comillas, voluntaria de apoyo a la revolución. Y estaban muy activos con el plan Pistola contra los ladrones, contra los sapos y los bazuqueros, los marihuaneros. Entonces, si la comunidad se quejaba de alguna persona, la asesinaban, o si alguien tenía problemas personales con otra persona, ocurría que lo ponían en ojeriza de los bandidos. Entonces, esos son los antecedentes de lo que estaba ocurriendo allí en el sitio de Río Manso, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ocurrieron los hechos del combate en horas de la mañana del 15 de abril de 92 en el enfrentamiento entre los hombres del batallón Sucre y los terroristas de las FARC ahí en Río Manso? Bueno, mi coronel, entonces esa operación se llamó la Operación Centella. A partir de tanta información que se recibía y de tanta acción, y que la brigada también le estaba exigiendo resultados a este batallón Pijaos, entonces se ordenó que la compañía Águila o la compañía A efectuara una infiltración táctica terrestre nocturna desde la vereda de Las Brisas hasta un sitio conocido como Angostura en el corregimiento de Río Manso. Y desde luego, si era una infiltración, tenía que ser con todas las medidas tácticas, en lo posible todo el tiempo a campo traviesa, sin utilizar caminos ni dejarse detectar de los campesinos. Entonces la compañía Águila tenía 2 contraguerrillas, Águila 1 y Águila 2, y esa contraguerrilla se movió tácticamente de un lado hacia otro, con una contraguerrilla adelante y otra de seguridad atrás, para lo que se llama una aproximación al contacto, buscando el contacto. No era que tuvieran una información exacta de dónde estaban los bandidos, sino buscándolos en el área, haciendo registro y observación, a ver cómo los detectaban. Entonces, la primera contraguerrilla que iba adelante, haciendo el registro de área, encontró un trillo, encontró unos señales de que había movimiento de personas por entre la maraña, lo cual indicaba que era la guerrilla, porque un grupo de campesinos que esté en cacería o que esté explorando el terreno no dejan un trillo tan grande como si lo dejan varias personas. Y en desarrollo de ese registro de área se presentó un combate de encuentro que resultó ser muy violento, que se prolongó por más de 3 horas y que tuvo unos resultados importantes, aunque hubo bajas para el ejército, como lo veremos ahora en los resultados. La reacción de las tropas fue importante, hubo actos de heroísmo. Desafortunadamente, en medio de la maniobra, un suboficial de grado cabo segundo fue asesinado, y lo mismo el soldado que intentó recuperar el fusil del suboficial, ya que los bandidos venían por él, también cayó.
pero en el combate que se desarrolló en las casi 4 horas, fueron cayendo de a uno en uno porque tampoco tenían posibilidad de romper el contacto y huir los bandoleros debido a el dispositivo que los fue rodeando, ya que la contraguerrilla 2 también llegó al sitio, pero un sector boscoso, quebrado, de difícil acceso, era una situación de de busque y encuentre, y produjo todo ese combate tan grande que hubo. Al final, pues llegó el apoyo aéreo, pero ya el combate había pasado, no fue un apoyo aéreo tanto de fuego aerotáctico como sí de transporte aéreo para evacuar a los 2 soldados muertos y a los bandoleros dados de baja. Esa evacuación pues fue muy cubierta por la prensa, fue muy rápida, sí, pero no, ya los soldados estaban muertos, no hubo heridos ni de los bandidos ni del ejército, fue contundente el combate. Se gastó bastante munición de lado y lado y también hubo decomisos de material de guerra de la guerrilla, pero fue un combate intenso, un combate de los más fuertes que hubo en esa época, en ese sitio llamado Angostura, en Río Manso, en una zona completamente montañosa. Mi coronel, ¿cómo se cuantifican las estadísticas y resultados durante el sangriento enfrentamiento armado entre tropas del batallón Pijaos y bandoleros de la cuadrilla 21 de las FARC en el corregimiento de Río Manso, Rovira, Tolima? Bueno, entonces ya lo dijimos, 2 militares muertos, un suboficial y un soldado, 5 bandoleros dados de baja. Se les decomisaron 5 fusiles, municiones, documentos, portaproveedores, cartuchos, granadas, etc. Y un impacto psicológico muy importante a favor de la Sexta Brigada. Hemos dicho que el ejército generalmente en las regiones, las unidades militares hacen parte del patrimonio histórico y cultural de los pueblos. La Sexta Brigada es una de esas. Batallón RUC, por ejemplo, el Batallón Patriotas, el Batallón Caicedo, son unidades que hacen parte de la vida integral del departamento del Tolima. Así como lo es el Batallón Tenerife en Neiva o el Batallón Palacé en Buga, Batallón Ayacucho en Manizales o el Cisneros en Armenia, así de esa manera lo hacen. Pero más la Sexta Brigada, porque ha sido una brigada muy golpeada, muy comprometida en la búsqueda de la paz en Colombia desde su nacimiento. O sea, desde la época de los años 40 y 50, cuando el Partido Comunista comenzó a generar guerrillas en el Tolima, la Sexta Brigada ha tenido esa responsabilidad de combatir a los grupos criminales y por tanto ciudadano que ha cruzado por las filas de las tropas de la Sexta Brigada y por la misma integración que ha tenido esta unidad operativa con las poblaciones, se considera que es parte del patrimonio. Nadie concebiría al departamento del Tolima sin la Sexta Brigada. Eso es algo que está presente en la vida del Tolima permanentemente en todos los municipios. Pero a pesar de toda esa cercanía que existe entre la población y el ejército, ha ocurrido también el fenómeno del crecimiento del bandolerismo comunista. Son de los fenómenos difíciles de explicar en sociología política, pero que ocurren en esta región. Y este es un batallón muy importante, el Pijaos, que fue creado ya como necesidad de tener contraguerrillas profesionales ágiles y dinámicas, que también se integró muy rápido y además porque la mayoría de los soldados son tolimenses y eso también incide muchísimo. Y muy buenos soldados. El soldado tolimense es de una calidad excepcional en la actividad de contraguerrillas. Mi coronel, ¿cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo de este enfrentamiento ocurrido el 15 de abril del 92? Entonces,
Se tenía para esos días los 500 años de América y desde luego uno de los objetivos era movilizar por medio de la cuadrilla 21 a los campesinos y a los indígenas de la región de Collaima para integrarlos a ese proyecto que siempre han tenido los comunistas en los últimos 40, 50 años, de hacer que todas las etnias del continente se rebelen contra los gobiernos existentes y reclamen una territorialidad muy superior y creen algo más que lo que les dio la Constitución del 91, que ya serían repúblicas independientes. No se sabe cómo manejarían la parte económica, porque eh, un, Colombia sin Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, pues ya como que comienza a flaquear mucho, pero parecería ser que los indígenas alebrestados por los comunistas quisieran una territorialidad de autonomía e independencia y que los comunistas sean los que gobiernen el poder. Eso sería más o menos lo que quieren. Y eso es lo que estaban trabajando en ese momento. Entonces, un golpe de estos les desarticula lo que sea, porque la parte armada, que era la que estaba dinamizando el proceso, queda sin fuerza, porque entra la desconfianza, porque tienen que replantearse, ya que eliminarle 5 bandidos a una cuadrilla de las FARC en ese momento era impactante, como lo sigue siendo ahora. Es la única forma que se aflojan un poquito. Bueno, hubo estímulo de todas las unidades de la Sexta Brigada, pero también del país, para realizar operaciones antiterroristas urbanas y rurales, porque esos resultados suman y llegan a todos los oídos de todas las unidades tácticas y se siente la necesidad de hacerlo, además porque los comandantes le dicen a las tropas, bueno, en tal parte está ocurriendo esto, nosotros también tenemos que demostrar resultados haciendo las cosas como corresponde y cumpliendo las leyes, pero sin ceder la presión contra los terroristas. Se obtuvo mucha información de la cuadrilla 21, quedó claro cuál era el proyecto que tenía Alfonso Cano con la cuadrilla 21, que era la más diligente del Comando Conjunto Central, como lo llamaron al bloque central, que tenía un proyecto de expansión muy grande, que lo estaban realizando, que se entrelazaba con las cuadrillas del Cauca y del Valle del Cauca y las del oriente del Tolima, con las del Huila, y que tenía la proyección de empujar hacia Bogotá nuevas redes de milicianos y de grupos guerrilleros. Una cuadrilla muy importante, esta la 21. Por eso el jefe era uno de los bandidos más capacitados y de mayor confianza, tanto de tiro fijo como del Mono Jojoy, que era Adán Izquierdo, fundador con Simón Trinidad de la cuadrilla 19 de las FARC y con Solís Almeida. Pero cuando necesitaron un líder que tuviera buena labia y que tuviera ascendencia entre los guerrilleros, lo trajeron desde Santa Marta a que dirigiera esa cuadrilla, la 21. Fue un golpe psicológico importante contra la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, porque le desarticuló no solo la campaña de los 500 años de América, sino que les aflojaba ese discurso de que si el gobierno no les cedía, salían como con el cuento de Santos, si no se les cede, entonces van a destruir el país. Entonces se les demostró que si quieren destruir el país tienen que enfrentarse con las fuerzas militares y tienen que enfrentarse con una ciudadanía que no está resuelta a aceptarles y que también los delata y no les tolera sus barbaridades. El Comando Conjunto Central, que era dirigido por Cano, se sobreentiende que Cano no tenía fama de guerrero, nunca lo fue, nunca fue combatiente, pero él quería centrar allí en el sur del Tolima, en esa estrella que se forma hacia el valle, hacia el Meta, hacia Cundinamarca y hacia el Huila, una especie de segundo Pato. Y prácticamente hasta el final de su existencia se tuvo ese concepto, que el sur del Tolima era una retaguardia estratégica en la cual Alfonso Cano era casi invencible, y no era porque el tipo lo fuera muy capaz, porque en esta parte armada no era muy hábil, sino porque esta cuadrilla 21 había construido todo un esquema circuncéntrico alrededor de la zona donde se movía Cano, y una forma de mantener esa seguridad era extender la acción guerrillera hacia el municipio de Rovira, que quedaba más al norte. Con eso allí contenía el avance de las tropas
y el comando central conjunto o conjunto central se podía mover mucho más fácil por la región y mantener el control y el desarrollo de su proyecto. Y lo lograron por varios años hasta que en el gobierno de Uribe se acabó el cuento de la inviolabilidad, entre comillas, de esta zona y se le hizo la persecución hasta que cayó. Bueno, hubo un impacto mediático en la población civil, que es una población civil más arraigada a su terruño que en otras partes, porque con excepción de los que fueron instalados durante la época de la guerrilla liberal y comunista, en realidad esa colonización que ha habido en el Tolima o de estos municipios como los del centro y el norte es mucho más cercana con la propia tierra, con los propios campesinos. Algunos llevan ya 100 años, 120 años, otros más nuevos, pero es una colonización un poco diferente a la que ocurrió en el sur del Tolima, que fue con desplazamientos de personas incrustadas por liberales y comunistas por parejo. No quiere decir que en Rovira no lo hubiera, claro que lo había. Inclusive Chispas era de Rovira. Entonces ahí vemos que sí ha habido desde siempre acción violenta en esta región, pero que la colonización es un poco diferente a la del sur del Tolima. Hubo estímulo permanente para que otras unidades de la Sexta Brigada, como el Patriotas y RUC, hicieran nuevas operaciones que resultaron exitosas. Y para el mismo conjunto de la fuerza pública en el Tolima fue un mensaje muy positivo, porque en esa zona estaban trabajando de cerca el ejército y la policía en la parte de inteligencia, debido a que los puestos de policía como el que vimos de Playa Rica eran blanco fácil de los ataques terroristas, ya que para esa época era común encontrar en un puesto de esos 3 o 4 policías con una carabina vieja, siendo blanco para que llegaran y los asesinaran o les robaran las armas. Y de ahí salió información y experiencia para nuevas operaciones militares. Probablemente hay muchas más consecuencias, pero estas serían como las más específicas en el sitio específico de Río Manso y del sector del centro norte del Tolima y centro occidente. Mi coronel, habida cuenta que han transcurrido 30 años y un mes de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral considera usted que se derivan de estos hechos? Bueno, en el campo militar, aquí vemos que adquirió, como nos ha ocurrido en estos días con los últimos casos que hemos analizado, adquirió mucha fortaleza el tema de los combates de encuentro. Toda la vida los ha existido, claro. Esa es una dinámica de la guerrilla, pero ocurría que antes de esto los combates de encuentro obedecían más a la trampa típica de la guerrilla, el ardid típico de guerra de guerrillas, que es colocar una emboscada, un observador, seguir la tropa hasta llevarla a un sitio donde se calcula que va a caer en el error y allí atacarla. Entonces era un combate de encuentro, pero más preparado. Aquí ya hay dos fuerzas que están en permanente actividad moviéndose por el terreno y que quien consiga la información más rápido acerca de los últimos movimientos de la guerrilla puede golpear. Pero en este caso, como los que vimos la semana pasada, fueron combates de encuentro fortuitos. Este fue fortuito. Se sabía que la guerrilla estaba en el área. La guerrilla sabía que el ejército la estaba buscando. Pero producto de la infiltración que hizo la tropa con dos contraguerrillas, una adelante y otra más atrás siguiendo el trillo y garantizando la seguridad, se produjo un enfrentamiento, un choque en horas de la mañana del 15 de abril del 92, que fue inesperado para ambos grupos. Y fue tan inesperado que la maniobra de reacción de la guerrilla no fue a ser lo típico de cuando entre en combate, inmediatamente romper el contacto, porque la guerrilla no tiene nunca como propósito el enfrentamiento frontal, ya que sabe, y es lógico, que por su disminución o su reducida capacidad de fuego
y de maniobra frente a la tropa que la supera, lo que tiene es que romper el contacto cuando se presenta un combate de encuentro. Aquí no tuvieron posibilidad de romper el contacto, sino que tuvieron que soportar el enfrentamiento por varias horas con resultados negativos para ellos, pero hay que ver también que en medio de ese combate le causaron la muerte a 2 militares, o sea que fue sangriento para lado y lado, y que jamás se podrá comparar la vida de un militar, de un solo soldado, así sean 100 bandidos, porque no significan lo mismo para la sociedad ni para el país. En el campo social lo vimos ya en las láminas de la presentación del área, muy rica, muy próspera, con tierra volcánica, muy cercana a los nevados, cercana a los volcanes, de una riqueza, muy nutrido el suelo para producir agricultura, pero desafortunadamente con carreteras muy malas, el pueblo olvidado y campesinos con unas potencialidades importantes expuestos a que la guerrilla los ale para sus grupos y no a desarrollarse como seres humanos y como comunidades que podrían aportarle mucho más al desarrollo del país. En el campo político se demuestra que el departamento del Tolima, a pesar de y en contraste a haber tenido tanta violencia y ser el epicentro de muchos actos de violencia política desde la época de los años 40 y 50, desafortunadamente sigue siendo, porque esto ocurrió hace 30 años, pero sigue actualmente siendo mal manejado, producto de la politiquería, la corrupción, la trampa, y entonces se ve marcado la diferencia entre el político corrupto que está en los pueblos, en las ciudades, y el campesino bueno, trabajador, porque son muy trabajadores los tolimenses, casi siempre anémico, porque están mal alimentados a pesar de la riqueza que tiene la tierra, son contrastes que uno no entiende, y alejados del desarrollo del país producto de las malas políticas. Eso quiere decir que el trabajo que hay que hacer todavía es muchísimo y que lo que falta por integrar a estas comunidades con el país es demasiado. Y en el campo geopolítico, porque la dirigencia colombiana no lo ha entendido, y de esto no nos cansamos de repetirlo, y por eso queremos que quede siempre en cada episodio que analizamos aquí, que el departamento del Tolima, por su cercanía con la capital, por su riqueza de 2 cordilleras y un río, con semejante valle agrícola, con tierras que tienen la mejor, el mejor fertilizante, que son el origen volcánico, con campesinos que son trabajadores como el que más, y con una geografía privilegiada por Dios para poder desarrollar un montón de proyectos, tanto de agrícolas como turísticos, como de investigación científica. No se ha podido desarrollar porque no hay visión geopolítica del Estado, ni en lo nacional, ni en lo regional, ni en lo local. Entonces, no estamos diciendo que esto se arregla de la noche a la mañana, pero hay que formar líderes políticos que tengan esa visión, que vayan mucho más allá de lo que ocurre y no que se limiten a pensar es cómo ganan la elección y cómo se posicionan luego en la elección con los amigos, sin importarles esto que es lo más importante, que es el ser humano y su relación con la geografía, porque ahí está el manejo de la política, es saber utilizar el elemento humano en favor del territorio o viceversa, saber utilizar el territorio en favor del desarrollo humano. Y finalmente en el campo moral, como siempre, es como una sumatoria, es como la consecuencia de todo esto, es como una llamado a la reflexión que nos hacemos hoy y siempre, y no nos cansaremos de hacerlo en este programa y en todos los escenarios, es que la responsabilidad sí es de todos los colombianos, claro, todos tenemos algo que ver, pero necesariamente quien asume la dirección política de una región debe tener estos aspectos en mente, en cuenta, y sus equipos de trabajo deben gravitar hacia allá y no hacia otros campos y ámbitos donde no se le aporta nada al país. Pues con esto llegamos al final, le damos el paso, como siempre, a mi coronel González, que ha tomado atenta nota de todo lo que hemos hablado y seguramente nos va aquí a
nutrir con nuevas reflexiones al respecto. Gracias, mi coronel. Pues este ejemplo nos sirve para poner en evidencia que es frecuente ver la inmolación de valerosos suboficiales y además de soldados, lo cual comprueba la entrega y el patriotismo del rango medio del comando y dirección de las tropas. Un escalón de autoridad que es indispensable y vital en la organización militar. También es prueba de lo que logra un pequeño grupo de combate por su decidida determinación de luchar, porque están convencidos de que su esfuerzo es vital para su pueblo. Una actitud que contrasta demasiado con la de los dirigentes políticos, que habitualmente son indiferentes a las necesidades materiales y de liderazgo de la población, porque esa población con mucha frecuencia está dispuesta y desea colaborar en la seguridad y la paz de sus propias poblaciones, de municipios y veredas y el campo, pero que sus intenciones no son bien capitalizadas, bien orientadas y bien aprovechadas para crear esa fuerza de presión política que se necesita de parte de la población contra el delito. Muchas gracias, mi coronel. No, muy amable, mi coronel. Entonces ahora mi coronel Alarcón, si tiene Claro, algún... con mucho gusto, mi coronel. Como parte integral de este programa, siempre tratamos de buscar personas que hayan estado en los hechos o que por lo menos hayan estado perteneciendo a estas unidades del batallón Pijaos para que nos cuenten sus experiencias relacionadas con el tema del día de hoy. Una vez se haga la lectura de la intervención que hay en el chat, le daremos la palabra con la autorización de mi coronel Villamarín a Vicencio, que quiere referirse al tema del día de hoy. Entonces, hoy tenemos la siguiente observación. Dos palabras pronunciadas hoy por nuestro presidente de Fundel: información y experiencia. Ambas, a cual más de importantes para el futuro de otras operaciones militares, aquí o en cualquier otro lugar de Colombia, para no volver a caer en las mismas, es decir, conocer la historia y aprender de esta. Vamos a darle entonces la palabra a Vicencio, quien fue orgánico del batallón Pijaos y estuvo allí en ese acontecer del 15 de abril de 1992. Con mucho gusto y somos todo oídos para usted, Vicencio. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Alarcón, mi coronel González, a todos los que están presentes. De esto, pues fue hace 30 años exactamente y la memoria, pues, tiene sus errores, pero sí quiero contar algo que viene al caso táctico, a lo que estamos narrando, a lo que sucedió, y voy a tratar de ser muy corto. Primero que siendo orgánico del Pijaos, yo ingreso al batallón Pijaos al final del 91, y el batallón Pijaos se encontraba en el área general de la Uribe Meta, con la brigada móvil número 1. Y específicamente estábamos en un sector, en el sector de la Uribe, y eso fue una experiencia con los soldados, soldados que teníamos ahí, muy buena. Fue una experiencia muy buena de misiones de contraguerrilla en ese sector. Por cuestiones ya de organización de la fuerza, nos regresan a
nos regresan al Tolima, a Ibagué. Y pues nosotros hicimos un reentrenamiento y todas estas cosas. De esta operación, quisiera narrarles que todos entramos, todo el batallón entramos por un sitio, por un municipio que se llama Pijaos, al otro lado de la cordillera. Entramos las 3 compañías, entramos por el área, por el lado de Pijaos. Normalmente las contraguerrillas entraban ya por el lado del Tolima, o sea, de abajo hacia arriba, pero no del otro lado hacia este lado, hacia el lado del Tolima. Bien, el comandante era mi mayor Hugo Bahamón Duzán, pues llegamos un poco desorientados, en esa época no había GPS, no había nada de estas cosas, eran unos paisajes, pero el frío era terrible. Una cuestión, pasamos 2 noches tratando de pasar la cordillera hacia el lado de Río Manso, ¿no? Y allá en la parte más alta encontramos a un ex soldado que había sido instructor en la escuela de lanceros de mi mayor Bahamón, que le decíamos el oso, que fue el oso. Ah, mi teniente, bueno, y fue un encuentro muy bonito. Y entonces él comienza a decir, no, los bandidos están por tal lado, los bandidos están por el otro lado. Y él dijo, no, si quiere yo los acompaño. Yo si quiere les voy. Pero no sabíamos porque estamos ya bajando. Esa noche eso es puro nevado, puro zona muy fría, muy fría. Entonces yo me quedé con mi mayor mamor en la parte alta. El coronel, el teniente Jorge Cárdenas de la compañía A, él dijo, no, yo no me aguanto este frío, yo me bajo un poco porque yo no aguanto este frío. ¿No? Este frío yo no lo aguanto. Se baja Cárdenas como unos 100 o 200 metros y listo. El día del 15, ese día 15 de abril, al amanecer, cuando la neblina se apacigua, fue el combate del encuentro. Los bandidos venían por un lado y Cárdenas Jorge venía por el otro lado. Eso no duró nada, eso no duró ni 5 minutos. Fueron 5 bajas ahí. Ahí, que yo me acuerde, no bajan nuestras. Que yo me acuerde, no bajas. Aclaro eso. Ya les voy a contar por qué. Es claro, la emoción y todas estas cosas. Y comenzamos a pedir el berraco apoyo aéreo y nada para evacuar a nadie. Nada para evacuar a nadie. Entonces tocó que echarlo al hombro y comenzar a buscar dónde podíamos. Hasta el otro día bajamos y vino el apoyo aéreo. Y eso fue nuestro acabose. Porque se buscó un área, nosotros ya estábamos, después de haber venido en infiltraciones y todas esas cosas, nosotros ahí ya estábamos felices, 5 bajas, eso todo el mundo, eso ahorita casi para el Sinaí, ahora todos nos vamos para todos lados, en fin. Y seguimos bajando, entonces recogen los cinco muertos, los cinco bandidos, y comenzamos a bajar en recochita. No había nada más, ya estábamos llegando a Río Manso. De lo que yo me acuerdo, era que una contraguerrilla iba por abajo y otra contraguerrilla por arriba, por el monte. Yo iba por el monte, claro, eso es monte, eso no hay cómo avanzar, Entonces los de abajo esperaban que nosotros avanzáramos más por arriba, pero nosotros no avanzamos a la diferencia que iban por los de abajo. Conclusión, en una curva, muy cerca, nos matan al cabo y a un soldado de apellido Leito, me acuerdo muy bien. Ese fue nuestro resultado de operación. Después de haber celebrado, de habernos ido muy bien, tuvimos 2 bajas. Bueno, llegamos a Río Manso y lo que dice mi coronel, eso fue muy cierto. La gente era muy amedrentada. Esta área fue el M-19 en tiempos anteriores de todo lo que estábamos, ello fue territorio del M-19, mi coronel.
Esto fue una cuestión, todo lo tenía censado, todo lo tenía fríamente calculado, y esto era el M-19. La FARC, nosotros antes cometimos un error que ahí no es narrado, pero se los cuento. Cuando veníamos bajando, antes de que nos mataran a los 2 soldados, en una finca nos ofrecieron queso y bocadillo. Nos partieron no de cuántos quesos, sino cuántos bocadillos. Tiempo después nos enteramos que los que nos habían ofrecido estos quesos fueron los bandidos, una vieja que ahí que nos ofreció, nos contaron exactamente cuántos éramos. Bien, Jorge Cárdenas se fue para el Sinaí, Mayor Guajón también se fue para el exterior, y bueno, eso fue los acontecimientos de ese día. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vicencio. Pues nosotros toda la explicación que dimos es con base en el caso táctico número 01 del 92 de la BR6, que lo publicaron en el libro Casos Tácticos, y por eso pues hemos referido los hechos así, pero muy valioso el complemento que usted nos hace y las claridades que no fueron escritas en su totalidad en el caso táctico como quedó relacionado. Pero de eso se trata la memoria histórica, de reconstruir, y afortunadamente usted estuvo ahí y nos da más datos de lo difícil que es la vida del soldado en la contraguerrilla, y de detalles que siempre surgen en las guerras, y así pasa en todas las guerras. Hay una información oficial, una información detallada, luego viene la información complementaria que termina de aclarar los hechos. Así es de que muchísimas gracias. Sí, mi coronel, yo no pensé, sinceramente, yo nunca vi este caso. De todo lo que yo miré, nunca lo vi. Pensé que eso era uno de los casos tantos. No, esto fue terrible. Bueno, luego fue unas cuestiones allá con el comandante de la brigada, que claro, fue con mi mayor Mamón, el comandante de la brigada tuvieron su encuentro. Y bueno, pero bueno, aquí estamos y muy bien. Mi coronel. Sí, mi coronel González. Pero encuentro también muy útil lo que nos narra Vicencio, porque sí es muy vivencial, porque al fin y al cabo pues estos narrativos históricos se basan en los documentos y las apreciaciones oficiales. Pero cuando una persona así como Vicencio nos cuenta las cosas más desde el punto de vista humano y personal, y apreciada pues en forma real, pues aporta demasiado, no solo por la credibilidad de los hechos, sino también por el sentimiento personal. Es que las tropas no son simples personas que obedecen órdenes y que cumplen deberes y que tienen misiones, sino que son seres humanos que también paulatinamente en sus desempeños van pensando, van calculando, van midiendo y van sintiendo cansancios, peligros, miedos. Es normal que somos seres humanos. Entonces hace muy realístico todo estos programas, mi coronel. No, claro que sí, mi coronel, y eso se trata, es la memoria, la verdadera memoria histórica no contada. Correcto. ¿Cierto? Hay que vivir Entonces, de esas experiencias. es muy valioso que haya estado Vicencio, y ojalá en los próximos casos nos aparezcan también actores, porque nosotros hacemos la reconstrucción con base en los libros, le damos la concepción analítica y estratégica, pero ya lo que ocurrió en el lugar de los hechos, como muy bien lo aclara mi coronel González, una cosa que es escrita y otra cosa es la vivencia personal de los que estuvieron allá. Pues, y eso nos hace falta seguirlo escribiendo para que la memoria se escriba como es. Pues llegamos al final del programa del día de hoy. Vamos a escuchar nuestro mensaje institucional. En la tarde de hoy, lunes, no habrá jornada académica debido a otros compromisos. Mañana tenemos reunión de junta directiva de la fundación, entonces tampoco habrá reunión por la tarde, pero en la mañana sí continuaremos, mañana martes, con otro hecho de la memoria histórica del conflicto armado aún no contada. Vamos con nuestro mensaje institucional y el saludo y agradecimiento, como siempre, a Café Don Manolo, porque nos financia estos espacios.
Coronel. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín-Lame. Creo que mi coronel González iba a decir algo. Mi coronel Alarcón levantó la mano. Espérame, no, porque quería, en primer lugar, agradecerle a Vicencio y felicitarlo. Pero también quería felicitarlo a usted, mi coronel, porque está logrando el objetivo, mi coronel. Está logrando el objetivo que tenemos con este programa y eso es placentero, eso es, me causa emoción. Lo felicito, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel, pero es que creo que también todavía es mi gran deber poner más evidencia a los hombres que estuvieron en esos lugares y en esas batallas como Vicencio, porque yo al fin y al cabo, pues sí, como siempre, estuve andando fue por el aire y no en el juego real, ni tenía que oler tanto el olor a pólvora. Bueno, entonces... Su entrevista de sábado y domingo, excelente, internacional. Excelente, Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces un feliz día para todos y nos vemos mañana aquí otras a las 7:30. Muchas gracias, un feliz día.